Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 45. El día de hoy se llama Cristo, sacerdote para siempre. Vamos a continuar leyendo los versículos 22 al 25 del capítulo 7 de Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios vivo, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, hasta ahí. Dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cómo es esto posible? Pues con todo lo que ya dijimos anteriormente, que Jesucristo es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, porque el problema con el orden de Aarón es que ya se habían corrompido, y Jesús era diferente, venía de otro orden, no linaje, sino orden, porque acuérdate que Melquisedec ya vimos y ya estudiamos que no tenía linaje, no tenía antepasados, sin genealogías. Bueno, ahora la palabra de Dios nos está diciendo que Jesucristo, por esas razones, es hecho fiador de un mejor pacto, porque recuerda que la ley establecía un pacto entre Dios y el pueblo de Israel, pero Israel violó el pacto, Israel lo incumplió, no fue el Señor Jesucristo, fue Israel, y por lo tanto no podían continuar con ese mismo pacto que ya había sido violado. Entonces, ahora la palabra fiador la vamos a buscar en el diccionario Strong, y esta palabra fiador también significa prometedor, es garantía y comprometido a un mejor pacto. Entonces, en Cristo podemos estar seguros de que este pacto es mucho mejor que el antiguo. Ya no debemos estar preocupadas. ¿Y qué tal si falla algo? ¿Y qué tal si yo no puedo con esto? Bueno, es que ahora el pacto ya no se trata de ti. Ahora el pacto se trata de Jesucristo como mediador, de Jesucristo como sumo sacerdote. Ahora entonces Él es hecho garantía, prometedor, fiador de un mejor pacto. Fíjate, la Biblia en el libro de Proverbios nos dice y nos advierte claramente que no quedemos fiadores por nadie. ¿Por qué? Porque al momento que tú te comprometes con la deuda ajena, pues te metes en problemas. Pero fíjate que nuestro Señor Jesucristo hizo eso por nosotros. Nosotros tenemos una gran deuda con Dios por nuestro pecado, y el Señor se puso como fiador ahora para establecer un mejor pacto. El pacto es que nosotros vamos a ser justificados no por nuestras obras, no por nuestro sacrificio, sino por la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él queda, recordemos que nos viene diciendo que Él queda como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y también ya nos había dicho anteriormente que se daba testimonio de que Melquisedec aún vive. ¿Se acuerdan de ese versículo? Melquisedec se da testimonio de que aún vive. Bueno, vamos a retomarlo, vamos a leerlo para que no divague yo en esta idea. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, está diciendo, aún está. Lo que está diciendo el autor, el escritor de la carta, es que Melquisedec no murió. ¿Y cómo es esto posible? Ya lo sabemos, porque Melquisedec es Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien sea sacerdote para siempre si tuvo un inicio? Si Jesucristo fuera sacerdote a partir de 2000 años para acá, de 2000 años atrás para acá, entonces Él no es sacerdote para siempre o por siempre. Pero Jesucristo, ya vimos y comprobamos que Jesucristo estaba intercediendo desde antes, aún con el nombre de Melquisedec. Porque Melquisedec es rey de justicia, no es que tenga otro nombre, sino siendo el rey de justicia, Él intercedía por nosotros. Ahora, Melquisedec, Jesucristo, es hecho prometedor, fiador, comprometido, garantía de una mejor promesa. La promesa que no puede ser rota, porque Jesucristo no fue ineficaz, ni débil, ni incompleto como si lo fueron los otros.
¿Cuál fue el resultado de la debilidad de los levitas? Nos lo dice en el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y no se refiere a todos los sacerdotes. Recuerda que había muchos sacerdotes y había un sumo sacerdote. Pues dentro de los sumos sacerdotes también llegaron a ser muchos, porque pues uno sucedía al otro. Pero dice, ellos tenían que ser muchos porque debido a que morían, y ¿por qué morían? Se los dije en el tema anterior, morimos por causa del pecado. Aun cuando ahora en Cristo ya no tenemos muerte espiritual, sí tenemos muerte física y que sigue siendo por causa del pecado. Cristo ciertamente vivificará estos cuerpos mortales cuando venga a glorificarnos, pero bueno, ese es otro tema. Pero ciertamente morimos, como carne morimos. Y esos sacerdotes morían, los que lo hacían bien y los que lo hacían mal y los que lo hacían peor, todos morían. Y por lo tanto no podían continuar siendo sumos sacerdotes. Tenía que seguir el descendiente. Y entonces, por lo tanto, venía otro y venía otro y venía otro. Pero por eso nos está especificando aquí en capítulo 7 de Hebreos que Melquisedec no tenía padre, no tenía madre y no tenía descendientes ni antepasados. Por lo tanto, no había alguien antes de él intercediendo delante de Dios, ni había alguien después de él intercediendo delante de Dios. Melquisedec sigue intercediendo por nosotros delante de Dios. ¿Y quién es Melquisedec? Es Jesucristo. Y por lo tanto, no hay necesidad de que venga otro, porque Él es eterno. Y dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y la palabra inmutable es incambiable. No hay que ser suplantado por nadie más. Él no muere, Él vive. Él sí murió, pero resucitó al tercer día. Y entonces eso lo estableció también para siempre. El Señor venció a la muerte. Tuvo que morir, claro, para ser vencedor de la muerte. Y por lo tanto, al haber resucitado, la muerte ya no tiene ningún poder y ningún dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él ahora es sacerdote para siempre. Por lo cual, dice el 25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y otra vez vemos, Cristo siempre ha vivido para interceder por nosotros. No es de 2000 años para acá, es siempre, hermanas, siempre. Cristo siempre, Él lo planeó desde siempre. Él así lo determinó, venir, padecer, morir, ser quebrantado por nosotros, para hacer tanto el sacrificio como el sumo sacerdote, para estar siempre intercediendo por nosotros. Se necesitaba eso, hermanas, se necesitaba un sumo sacerdote que nos representara, pero también se necesitaba un cordero que fuera sacrificado por nosotros, un cordero sin mancha, sin contaminación, y que no fuera necesario otro cordero. Entonces, Cristo viene a suplir todo, por eso ahora Él es hecho garantía de una mejor promesa, de un mejor pacto. Ahora en Cristo podemos estar seguras de que no va a ser necesario de que este mandamiento cambie, no va a ser necesario de que surja otro sacerdote porque nos falló el sumo sacerdote que tenemos. No, hermanas, para nada. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, debemos de saber que Él es perfecto, Él es la garantía. Mira, vamos a confirmar este versículo, estos versículos con Romanos 8:34, que dice de la siguiente manera: ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. En este pequeño versículo nos contiene su sacrificio, nos contiene su victoria, nos contiene aquí su gloria y nos contiene aquí su misericordia, porque intercede por nosotros. Entonces, ¿quién puede condenar a un hijo de Dios? ¿Quién puede condenarnos a nosotras como hijas de Dios? Cristo ahora es garantía de un mejor pacto. Recordemos el contexto. Esto se lo está diciendo a los hebreos y les dice: ya sabemos que nuestros sacerdotes fallan, ya sabemos que esto no nos ha funcionado durante tantos años, pero Cristo sí funciona. Cristo es
el sacrificio perfecto. Cristo es el sumo sacerdote eterno que desde siempre ha estado intercediendo por nosotros. Porque cuando Abraham fue a pelear contra el rey Kedorlaomer, Melquisedec estaba intercediendo. Él dice que él intercedía, ministraba como sacerdote delante de Dios Altísimo. Y por eso cuando regresa Abraham victorioso, le dice Melquisedec: bendito sea Jehová, bendito sea el Señor que te dio la victoria, que te entregó a tus enemigos. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús. Él siempre está intercediendo por nosotros en cada batalla, en cada lucha, en cada dificultad en que nos enfrentemos contra nuestro enemigo, contra nuestra propia carne. Él siempre está rogando a Dios por nosotros. Por lo tanto, con esa seguridad de que tenemos ese sumo sacerdote, con mantener firme la fe en ese sumo sacerdote, tenemos la garantía de que no hay absolutamente nada que pueda condenarnos. No hay absolutamente nada que pueda cambiar este pacto. Este pacto es perfecto. Esta promesa es perfecta porque nuestro sumo sacerdote está intercediendo por nosotros siempre. Y bueno, ¿cómo es posible ese mejor pacto? Con su propia sangre, con su propia carne. Por eso Él es fiador de un mejor pacto. Mira, 1 Corintios 11:25 dice: asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Bueno, esto es enseñando Pablo a la iglesia de los Corintios cómo se debía hacer realmente la cena del Señor. Pero bueno, esto el Señor lo hizo para que nosotros supiéramos que Él iba a ser molido por nuestros pecados y que su sangre iba a ser derramada por nuestros pecados. Y esa era, como dijo Él, la copa. No se refería a la copa del material que fuera del que estaban tomando el vino, no, se refería al trago, a la situación que Él iba a vivir. La copa, cuando Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, este evento no lo quiero pasar, pero hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, ese evento que sí pasó nuestro Señor Jesucristo y que sí fue la voluntad del Padre, que sí lo viviera, es la copa del nuevo pacto. Por eso, bueno, simbólicamente tomamos la cena del Señor. Pero bueno, al final de cuentas debemos de recordar que siempre, 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 como hijas de Dios, siempre tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y en cada batalla que estemos librando nosotros, siempre va a haber alguien que esté intercediendo por nosotros y no cualquiera. No es una hermana, no es el pastor, no, es Jesucristo mismo intercediendo por nosotras. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios las bendiga.